Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su podcast. Hoy estamos celebrando el episodio número 19. Ya somos unos 19 añeros, que es una etapa un poco extraña porque es una época extraña porque uno no sabe. O sea, siente el miedo de llegar a los 20, que ya no va a ser un adolescente y que va a entrar a esta etapa de la juventud. Y como que nos resistimos por un momento. Nos resistimos a la idea, al concepto de que ya la vida continúa, que ya no podemos seguir exigiendo y pidiendo lo mismo, que estamos cerca de ser adultos y que ya tenemos que tener una meta o un objetivo claro de lo que queremos hacer con nuestras vidas. Lastimosamente hay muchos que a esa edad de repente no han descubierto todavía lo que quieren. Así que bueno. Aparte de que hoy estamos en el episodio número 19 y que ya prácticamente estamos terminando esta primera temporada, hoy estamos celebrando la independencia de nuestro país. Nuestro país se declara libre, soberano e independiente gracias a los movimientos políticos que hubieron en esa época, en 1800, allá por los 1821, donde se empezó a gestar todas estas revoluciones y estas ideas, ¿no? De gente que le hizo frente a los españoles, básicamente. Así que prácticamente fue como como un dominó, como una reacción en cadena, como una avalancha, ¿no? Primero México en sus estados primero declaró la independencia, luego los guatemaltecos agarraron ejemplo y pues de ahí todo Centroamérica pudo declararse libre, soberana e independiente. Cada estado se pudo independizar y poder vivir la soberanía que entre medias podríamos decir que vivimos. Así que ahí donde usted está, feliz día de la independencia, no la de Bruce Willis, sino día de la independencia como clásicamente nosotros la conocemos. Así que la verdad es que detrás de todo este mundo del patriotismo, y hoy que estamos, quiero hablar un poco acerca de esto, acerca de lo que simboliza el patriotismo o por qué nosotros llamamos a estos próceres héroes patrios, porque sí hay muchas historias interesantes. Obviamente el tiempo no nos... quisiera que el tiempo nos diera, y la verdad es que yo no soy un experto en historia, pero sí me gustaría traer a alguien que fuera experto en historia hondureña y nos pudiera contar con mayor veracidad de la que yo les puedo decir las cosas. Pero aún así hay ciertas historias que podemos discutir, que podemos platicar, cosas y datos interesantes de la historia de Honduras y hechos que han sucedido durante esos años tan importantes, en 1821 a 1830 y toda esa época, que aunque, o sea, digamos de cierta forma, la historia, como se los mencioné al inicio, comenzó así, ¿no? Al fin, después de varios intentos de que el Estado federal de México se declarara independiente, se crearon los pliegos, ¿no? A esto que se le conocen como los pliegos de la independencia. Entonces México se los envía a Guatemala, que Guatemala en ese entonces, estamos hablando de 1820, 21, para ese entonces Guatemala era como el centro del poder político, hablando de la región centroamericana, ¿no? En ese momento recuerden que realmente Centroamérica como tal no existía como esa figura. O sea, sí existía, obviamente sí existía Centroamérica, pero no como políticamente como hoy la conocemos, ¿no? Sino que simplemente eran estados que dependían de España, ¿no? O como pequeñas colonias dependientes de España. Entonces, al igual que México, estábamos igual en todo Centroamérica, en la misma condición, en las mismas circunstancias. Entonces, lo que sucede es que México declara la independencia, se hacen los pliegos de la independencia, se los mandan una copia a Guatemala y le dicen, ok, guatemaltecos, nosotros ya nos independizamos, falta que ustedes se pongan las pilas, que se unan, todos los centroamericanos se unan, y ese es el momento indicado, es el momento correcto para que se unan
y pueden ustedes también declararse independientes. Entonces, esto sucedió el 15 de septiembre de 1821, al igual que en México, todos nosotros en Centroamérica logramos declararnos independientes. Las cosas obviamente no fluyeron así como que, ok, señores españoles, hoy nos declaramos independientes y ya, fin de la historia. No, obviamente habían muchas luchas internas porque existían dos fuerzas que eran donde estaban todos los conservadores. Podríamos decir, los conservadores en este caso eran todos los que estaban de cierta forma a favor de la iglesia, a favor del clero, a favor de una teocracia. Es decir, que un tipo de poder donde la iglesia era la que dominaba. Y como ustedes saben, obviamente, nosotros adquirimos esta religión católica o todo este pensamiento católico se adquirió junto con los españoles. Entonces venían como todas estas ideologías que luego aquí se fueron ensuciando con el tiempo y se fueron convirtiendo en un poder político igual de corrupto como cualquier persona, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a meter en ese rollo. Así que existía toda esa mentalidad también, donde si vos eras una persona muy letrada, muy estudiosa, que ponía como en tela de juicio las cosas, eras un servidor del demonio. Probablemente en ese momento, por ejemplo, a muchos de los próceres patrios se les consideraba francmasones o cosas por el estilo y se les trataba de demonizar sus ideas, se trataba de satanizar sus ideas por ser liberales. Entonces estaba como este concepto, ¿no? Normalmente siempre los conservadores van a estar del lado de la iglesia y los liberales siempre van a estar del lado, digamos, de la educación o como de la igualdad y muchos aspectos que un liberal, digamos, no desorientado o no salido de lo que realmente el liberalismo puede explicar. Entonces, ellos como que forman parte de esto, ¿no? Entonces, todos los próceres que nosotros conocemos como hondureños, todos estos próceres realmente eran liberales. Y aquí cuando voy a hablar de algunos términos donde de repente usted no se vaya a confundir. Cuando hablo de liberales, no estoy hablando del Partido Liberal. Y cuando hablo de nacionalistas, no estoy hablando del Partido Nacional, ¿ok? Porque aquí encontramos como estos nombres que de repente pueden confundir a algunos, pero no. Olvidémonos los partidos políticos como tales, como podría ser el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Pino, el Partido, todos los demás partiditos que existen libre y todo eso, todos esos partidos que usted ya conoce, ¿no? Así que bueno, no se trata de eso. Entonces, cuando hablo de liberales y conservadores, estamos hablando de las ideologías que en ese momento existían y que siguen existiendo, creo yo, de cierta forma un poco contaminadas, pero ahí están. Entonces, imagínate, estaba todo este rollo, estaba igual dentro del estado de Honduras, bueno, que todavía no era un estado independiente, pero dentro del territorio hondureño ya existían estas dos fuerzas, ¿no? Estaban los conservadores y estaban también los liberales, ¿no? Todos los que proclamaban esto. Dentro de los liberales están todos los próceres. O sea, no había ningún prócer que fuera conservador. Estamos hablando de Dionisio de Herrera, estamos hablando de José Cecilio del Valle, estamos hablando de Francisco Morazán, estamos hablando de Cabañas. Todos estos próceres de esa época, ¿no? que hicieron su labor o su tarea dentro de esta época independentista. Entonces, era muy interesante ver cómo continuaba esta lucha de poderes, ¿no? Donde estaban los que querían, perdón, los que querían como mantener como esa paz entre la iglesia y la política, y los que no, los que querían como buscar algo en contra, que hubiera una unión, ¿no? Que hubiera una unión realmente de las personas y que las personas se volvieran realmente patrióticos, ¿no? Que las personas realmente fuéramos patrióticos y que existiera un amor por tu tierra, ¿no? Que existiera ese amor porque las personas estuvieran mejor. Entonces, todas estas luchas de ideologías, aparte de tener, obviamente, los representantes, los políticos, los que gobernaban todas estas naciones en ese momento eran españoles. Aún así, no quiere decir que todo el gobierno
estaba conformado solamente por españoles. En el caso, digamos, del que era el alcalde de Tegucigalpa en ese entonces, era un alcalde español que era apellido Mayol. Ustedes ya conocen el puente Mayol, pues de dónde viene, fue un alcalde de esa época. Entonces, digamos, el asistente o el secretario en ese entonces de Mayol era Dionisio de Herrera. Dionisio de Herrera era como su asistente, entonces él tenía como esta ideología liberal de buscar la independencia, también de buscar la unión de Centroamérica, porque eso era otro aspecto importante por el cual todas estas personas luchaban, era por unir Centroamérica. De hecho, cuando se declaró la independencia, el siguiente paso que se hizo fue crear, ¿no?, la República Federal de Centroamérica, que estaba conformada por Costa Rica, por Guatemala, por Nicaragua, por El Salvador y por Honduras. Estos 5 países conformaban la República Federal de Centroamérica. Obviamente, estas ideas de unión, de conformar esta unión centroamericana, estaba en la mente de todos los liberalistas, pero los conservadores estaban en contra de eso. Los conservadores querían como, yo quiero, ok, ya declaramos la independencia, pero yo quiero que mi estado como tal, mi país como tal, sea independiente. Entonces comenzaron a haber guerras civiles, comenzaron a haber peleas, conservadores contra liberales, este contra el otro, el que quiere el poder, el que lo quiere mantener. Y usted ya se imagina cómo son las cosas en la política. La gente se empieza a agarrar, ¿no?, para saber quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Al fin y al cabo, con el pasar de los años, Guatemala y Costa Rica dijeron que no, que ellos no van a ser parte de esta, de esta formación, de este territorio conformado por los estados centroamericanos, y que ellos iban a ser totalmente independientes. Así que ahí se mantuvieron independientes en su mundo loco. Entonces, pero quedaba Nicaragua, El Salvador y Honduras, que siguieron luchando con esta idea, con este concepto de mantener una Centroamérica unida. Para ese entonces ya, podríamos decir, ya se estaba buscando este camino, pero realmente tampoco fluyó muy bien, que se diga. Siempre hubieron guerras, siempre hubieron disputas, siempre hubieron batallas importantes. Batallas como, por ejemplo, la batalla de la Trinidad, que fue una de las batallas donde, por ejemplo, sabemos que Francisco Morazán dirigió. Entonces, hubieron como diferentes batallas importantes donde se buscó, se trató de encontrar esta libertad y esta unión, porque lo que se buscaba era que todos los liberales pudieran, o sea, todos los que tenían estas ideas liberales pudieran gobernar y de esta forma poder unir Centroamérica. Pero los conservadores no querían, ¿ok? Porque los conservadores de repente tenían esa línea religiosa que no les permitía poder combatir, o ¿cómo sería? No sería combatir, sería, bueno, esa palabra extraña, ¿no? No podían hacer match estas dos ideologías, porque básicamente eran opuestas, porque la base de lo que uno creía era prácticamente lo opuesto a lo que el otro creía. Entonces están estas dos fuerzas muy fuertes que luchaban una contra otra. Pero es interesante, o sea, por ejemplo, todos estos próceres, por ejemplo, en el caso de Dionisio Herrera, que era un genio, era una persona muy letrada, un abogado que estudió en Guatemala, que fue el jefe supremo del estado de Honduras. Ese nombre está loquísimo, jefe supremo, o sea, está así como nombre de Goku o algo por el estilo, así como el supremo Kaiosama de Honduras, ¿no? Entonces Dionisio Herrera era el supremo Kaiosama, era el Yoda, el mandamás, el mero mero de todo Honduras. Pero existía como esta lucha aún así, ¿no? Eso, o sea, estamos diciendo de que ya pasó el 15 de septiembre, luego llegó el pliego de la independencia, llegaron a Honduras hasta el 28 por ahí, 22 o 28 de septiembre. Llegaron el 28 de septiembre, llegaron a Comayagua y Tegucigalpa, que en ese momento Comayagua y Tegucigalpa eran como las provincias más importantes de todo Honduras. Y ya el 28 de septiembre, Dionisio de Herrera redactó junto a, creo que a José Cecilio del Valle,
redactaron el acta de independencia, es decir, recibieron los pliegos, dijeron, ok, aquí dice que somos independientes, entonces redactemos el acta de la independencia, la redactaron y a partir del 28 de septiembre, pues, digamos que oficialmente ya éramos independientes, aunque luego se movió como la fecha principal, el 15 de septiembre, que es cuando celebramos todos, ok, nos unimos al menos nos unimos en esta fecha a declarar que el 15 de septiembre era el día que realmente existió esa independencia o donde comenzó. Entonces Dionisio Herrera, siendo el jefe supremo del Estado de Honduras, empezó a unir fuerzas para poder mantener esta ideología de unir Centroamérica, lo cual fue muy difícil. De hecho, llegó un punto donde los conservadores estaban tan en contra de Dionisio Herrera que lo excomulgaron de Honduras y él tuvo que huir. Y dentro de un tiempo estuvo preso 2 años. Y luego llegó Francisco Morazán, todo heroico, ¿no? El sobrino de Dionisio Herrera, porque también hay que tomar en cuenta eso. Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle eran primos, ¿ok? Porque Dionisio de Herrera era Dionisio de Herrera Valle. Y Dionisio de Herrera también era, creo yo, entiendo que era tío de Francisco Morazán. O sea, Francisco Morazán, su tío, era Dionisio Herrera. O sea que, perdón, sí. O sea, el sobrino, perdón, de Dionisio Herrera, Francisco Morazán, que también estuvo trabajando en la alcaldía con Mayol. Eran asistentes, digamos, en ese entonces del alcalde español, apellido Mayol. Mayol, como el puente Mayol. Entonces, la cosa es que estamos en este mundo donde hay grandes luchas políticas, fuerzas políticas, unas contra otras, conservadoras versus liberales. A Dionisio Herrera lo meten preso. Francisco Morazán va en la batalla de los charcos, o las charcas, perdón, la batalla de las charcas, va a pelea, gana la batalla, libera a su tío, a Dionisio Herrera, lo rescatan y Francisco Morazán, tarde o temprano, se convierte también en el jefe también supremo, pero ya de Centroamérica. No sé cuál era el nombre que tenía. La cosa es que se convirtió en esta persona que ¿cómo se llama? Que ya gobernaba, digamos, en estos 3 países, digamos, Centroamérica, que era El Salvador, Nicaragua y Honduras. Entonces Francisco Morazán ya había ganado como esa fama porque había ganado muchas batallas. Y de hecho él estuvo como haciendo gira, fue a Costa Rica también a librar una batalla en contra de los conservadores, la ganó. Luego nuevamente los conservadores tomaron el poder, Francisco Morazán tuvo que huir, ya, bueno, y todo este rollo. Y usted ya sabe, bueno, tal vez no lo sabe, pero la historia continúa y tarde o temprano pues también Francisco Morazán termina muerto por sus ideales, ¿no? Y así como todos, pues, que lucharon por esta libertad, por este liberalismo, pues tuvieron que, de cierta forma, bajar la guardia, porque al final, pues, obviamente no se pudo lograr esta unión centroamericana, sino que al final lo mejor que pudieron hacer es que cada país se declarara en un estado independiente totalmente después de muchos años, ¿no? Así que la independencia tal como la conocemos no fue un proceso tan sencillo, no fue un proceso tan limpio, tan fácil, ya. Firmemos el acta de la independencia, celebremos. Que algo que me parece también muy chistoso es que, por ejemplo, la gente de Comayagua, los gobernantes de ese momento en Comayagua, no hicieron fiesta cuando firmaron el acta de independencia. Fue como, ok, bueno, somos independientes, está bien. No hay problema. O sea, había como un cierto recelo porque tenían como esa línea conservadora, ¿no? Y así como, ok, sí, está bien, independientes. Mientras que en Tegucigalpa hubo una gran fiesta, hubo una gran algarabía por esa independencia porque estaba gobernada por liberales. Y los liberales, esa era como su máxima. La independencia era como algo que buscaban y era como una gran victoria para ellos en ese entonces. Entonces es chistoso ver cómo siempre han existido estos dos puntos, ¿no? Estas dos fuerzas que siempre han estado luchando, ¿no? Los liberales contra los liberales contra los conservadores. Y hoy en día también estamos viendo algo muy parecido, pero dentro de otra perspectiva. Porque nacieron
nació con todos los próceres, nació algo que nosotros le llamamos, obviamente no nació con ellos, pero existe debido a los próceres y a los grandes héroes en todos los países, este patriotismo. Y el patriotismo es algo que nos une como individuos. El patriotismo es algo que todos tenemos que buscar de una u otra forma. Porque el patriotismo, su máxima es alcanzar, tener como meta tu país, ¿no? La gente. Amar lo que significa, lo que simboliza tu país. Amar tu tierra, amar donde naciste. No creerte mejor que los demás, sino simplemente amar el lugar que vos llamas tu hogar. Pero nació otra línea paralela al patriotismo que se le conoce como el nacionalismo. Los nacionalistas, y no hablando del Partido Nacional, pero que de cierta forma hasta cierto punto está bastante relacionado, los nacionalistas son todo lo contrario. Los nacionalistas es volver el poder, ¿no? A la nación. Cuando hablamos de nación hablamos de esa fuerza política, de esa fuerza donde te manipulan los instintos, manipulan tus sentimientos para conseguir una rentabilidad política. Es decir, el nacionalista anda buscando la supremacía, siempre es excluyente porque no busca unir, sino que busca separar. Es decir, yo estoy buscando que mi proyecto, es decir, mi proyecto de nación, sea de ayuda aparentemente para algunos, para todos, pero realmente de ayuda para los que están cubiertos dentro de ese nacionalismo. Es decir, que el nacionalista nace prácticamente del resentimiento, nace de aquello que nos separa, que nos divide. Un nacionalista siempre va a andar buscando ese ser jactancioso, creer de que ha hecho mucho y que su país es importante simplemente porque él nació ahí. Entonces, desde el momento que yo digo yo soy nacionalista, estoy diciendo mi país es el mejor, mi país es más grande que los demás, mi país es más importante que los otros. Y ese nacionalismo, esa mentalidad o esa ideología nacionalista se ha metido de cierta forma en los partidos políticos. Y aunque hoy en día tendremos partidos políticos que hablan de que somos anticorrupción, que somos libres, que somos liberales, que somos nacionalistas y que somos conservadores, que somos cristianos, y tienen como todas estas líneas. Pero dentro de toda la política yo he visto que el nacionalismo es lo que más ha reinado en los últimos años. Porque prácticamente el partido político busca el nacionalismo, busca que su partido sea el más importante, busca que simplemente por el hecho de decir yo soy libre, yo soy del Partido Libre, Libertad y Refundación, como realmente se llama, el Partido Libertad y Refundación. Entonces ya por el hecho de decir que soy del Partido Libertad y Refundación, entonces mi partido es el mejor, aquí todos somos grandes, pero realmente todo se fundamenta en esto mismo que les decía, manipular, engañar, dividir unos de los otros. Igual los del Partido Nacional tienen la misma línea. Se habla, el Partido Nacional se podría decir que es el partido conservador, pero pues no sé qué tendrán de conservadores, porque para hacer lo que hacen no son nada conservadores. El punto es que ese nacionalismo ha infectado, o esa ideología nacionalista ha infectado la política, lo que nos ha llevado a esta gran lucha y estas grandes divisiones que hoy vivimos, porque no se está buscando llegar a las personas, no se está buscando ayudar, no se está buscando que la educación crezca, no se está buscando que tengamos mejores condiciones humanas. No. Una de las grandes luchas que tuvo, por en este caso, Dionisio Herrera, por si ustedes no saben, él era, como les dije, un abogado y era una persona muy ilustre, muy iluminada en su tiempo. Él escribió la primera constitución. Y en esa constitución, una de las cosas fundamentales, uno de los aspectos fundamentales, eran los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, lo que nos da a todos como ciudadanos, nos da esas posibilidades, o nos da esa posibilidad de que todos podamos tener una vida digna, podamos tener como ciudadanos una vida digna. Y eso es la mentalidad, de cierta forma, la mentalidad liberal, la mentalidad que dice, ok. Y no quiero que lo vean ustedes como una lucha religiosa, porque creo que
uno de los peores errores o una de las cosas que más ha afectado y más ha manchado la iglesia hoy en día es su relación con la política. Porque nos metemos, o como iglesia nos metemos en asuntos que no nos competen. Es decir, está bien que hayan cristianos que sean políticos, pero no tratemos de convertir en un púlpito más los congresos o la política. Si vas a ser político, mantener tus valores, mantener tu línea cristiana, éticamente hablando, moralmente hablando, bíblicamente hablando, mantener tus valores y gobernar en base a esos valores. Pero si vas a ser político para después tratar de ser alcalde o presidente de un país para luego ir a predicar a tu iglesia, no tiene sentido. Son cosas que realmente no tienen que estar juntas por ninguna razón. Por eso el mismo Jesús decía, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Porque tiene que mantenerse esa división entre política y religión. Debe mantenerse entre las cosas que son banales, mundanas, y las cosas que son cristocéntricas. Son dos mundos totalmente opuestos y diferentes. Y son dos reinos totalmente opuestos. Entonces, yo siento que cuando el líder cristiano se mete en política, está ensuciando tanto el nombre de la iglesia como el nombre de Dios y el nombre de todos los que confesan una fe cristiana. Entonces, aquí llega este punto donde los nacionalistas se aprovechan de esto y dicen, ok, vamos a utilizar la iglesia porque somos conservadores, vamos a utilizar estos discursos emocionales, vamos a utilizar de que somos la solución, vamos a decirles a la gente que somos los mejores, que no hay nadie mejor que nosotros, que somos el mejor el partido político. Y empieza esa lucha, empiezan a manipular a la gente, empiezan a vivir este populismo también, que también partidos como de izquierda, ¿verdad?, tienen esta rama populista, que también no es correcto, ¿no? Porque ese populismo lo único que hace es engañar a la gente, es manipular a la gente y que la gente se guíe por sus emociones, por sus sentimientos y manipularlos para que voten por ellos. Entonces todo eso, todas esas ideologías están de cierta forma manipuladas por el nacionalismo. El nacionalismo es esa ideología que ha contaminado tanto la política como la religión, como la sociedad como tal. Y el punto es de que aquellos que nosotros llamamos próceres y todos los próceres patrios, ¿no?, todos estos héroes patrios que nosotros hoy tenemos en cada país, luchaban y peleaban por esta libertad, luchaban y peleaban por mantener esta igualdad también entre las personas, entre los pueblos, tener esta igualdad entre las etnias, la política, que no hubieran desigualdades. Pero el nacionalista no, el nacionalista busca su enriquecimiento, busca satisfacer sus propios deseos, busca sus propios fines, y volvemos a lo mismo. Utilizan a la gente como medios para llegar a sus fines, utilizan a la gente como simplemente una transacción económica para lograr sus metas de ganar dinero, ganar posición, ganar importancia, ganar poder. Y de eso se trata el nacionalismo, básicamente. Lo cual, al final de todo, tiene cierta relación a lo que el Partido Nacional, ya ahí sí hablando del Partido Nacional como tal, ejemplifica hoy en día. Estamos viendo un partido nacional contaminado, estamos viendo un partido nacional conservador, estamos viendo un partido nacional que se ensucia las manos y que luego las esconde, que utiliza a la iglesia para esconder sus cosas macabras, sus engaños, sus mentiras, y quieren lavar su imagen dándose pumpunazos en el pecho y diciendo, ok, nosotros creemos en Dios, y utilizan esto como simplemente un escudo, una forma de manipular al mismo pueblo, pero sus creencias son tan diabólicas como el mismo chamuco que con el que caminan al lado, ¿no? O sea, al final el nacionalismo y el Partido Nacional son prácticamente la misma cosa. Gente que trata de manipular, gente que trata de engañar. Y no digo que solamente el nacionalista sea así. También el Partido Liberal, también el Partido Libre, también el Pino, también todos estos partidos nuevos que han nacido, como el Partido Salvador de Honduras, como el Partido PAC y todos esos partidos que existen en nuestro país. Entonces, no crean que es una cosa exclusiva
de los nacionalistas, del Partido Nacional, sino que realmente esta ideología existe y es real y está vigente hoy en día en todos los partidos políticos. Pero simplemente es curioso saber de que uno de los partidos más corruptos de nuestra nación también sea el Partido Nacional, lo cual no le va muy bien a su imagen, que ya de por sí está bastante manchada por tanta corrupción y por tanto robo. Pero bueno, qué triste tener que hablar de corrupción en un día tan importante, tan memorable como es el Día de nuestra Independencia. A los que les quiero concluir y a los que los quiero llevar, básicamente es que las raíces en las que fueron fundadas nuestra nación, por quienes lucharon y pelearon, fueron a batallas, fueron a peleas y ganaron en el campo de batalla, hicieron tanto por ese país. Tenían una ideología y un pensamiento totalmente diferente a lo que los políticos que hoy dicen querernos salvar tienen. Entonces, veamos cuáles son nuestras raíces, veamos de dónde viene esta independencia, analicemos de realmente si estamos votando por las personas que realmente creen en esta independencia real o simplemente nos están manipulando para que votemos por ellos y ellos sigan siendo más ricos y usted más pobre. Así es. Así que dentro de todo esto hay muchos sistemas, hay muchas cosas que contar, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que discutir. Así que si usted tiene una historia, si tiene algo que compartir por ahí, pues escríbame y podemos también discutirlo por ahí algún día, cuando el COVID no nos separe. Bueno amigos, espero que tengan un bonito día. Nos veremos en el último episodio el próximo viernes. Así que espero que pasen una bonita semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.